Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Entrevistas CMI. La crisis de la salud que reconoce el propio gobierno del presidente de la República, Gustavo Petro, pero de la cual acusa al Congreso de la República, específicamente a la Comisión Séptima del Senado de la República y también a las empresas prestadoras de salud EPS. Nos acompaña hoy el señor Superintendente de Salud, Luis Carlos Leal. Bienvenido a Entrevistas CMI. Gerardo, muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial para ti y para toda la audiencia. Señor Superintendente, lo más reciente es la solicitud de desmonte progresivo que ha hecho la EPS Sura, que pues sorprendió porque es una de las que tiene reservas técnicas mayores, pero un número muy significativo de afiliados. ¿Cómo recibió usted esa notificación? Bueno, yo no creo que sea una sorpresa. De hecho, desde hace mucho tiempo el sistema financiero bajo el cual se encuentra reglamentada la Ley 100 es un sistema que requiere una transformación para poder generar ese cambio en el modelo de atención al sistema de salud. El modelo de aseguramiento basado en lo financiero no responde a las necesidades que tenemos como país a nivel epidemiológico, a nivel demográfico, a nivel administrativo. Además que el sistema de salud se basó en prestar servicios cuando ya las personas estaban enfermas, cuando las personas tenían un diagnóstico avanzado, cuando ya todo el sistema de salud tenía que ser un sistema súper especializado y de alto costo. Luego se requiere una transformación, claro, para que empiecen a cambiar todos estos perfiles demográficos, para que tengamos una salud que realmente responda a las necesidades que la misma Corte ha pedido desde la sentencia 7760 de 2008, que el Congreso de la República legisló en el año 2015 con la Ley 1751 estatutaria de salud, a muchas necesidades de transformación que el modelo ha debido implementar desde hace mucho tiempo y que no solo este gobierno, sino que gobiernos pasados han intentado pasar por el Congreso de la República pues sin lograr una transformación efectiva. Le hablo de sorpresa porque es que hace poco ustedes estaban hablando con Sura de un acuerdo y iban a erradicar la reforma a la salud nuevamente en el Congreso de la República con mensaje de urgencia para volverla una gestora y Sura estaba ahí. Entonces es sorpresivo que diga Sura, ahora ya no, cuando estaba negociando con el gobierno para volverse gestora. Pues creo que finalmente esa discusión la truncó el Congreso de la República en algún momento, que decidió no dar el debate acerca de lo estructural del sistema de la salud y pues obviamente muchas EPS sienten que efectivamente no son capaces de obtener el músculo financiero para continuar prestando unos servicios cuando hay unas exigencias administrativas altas que hoy requieren una modificación en el marco normativo. Señor Superintendente, ¿es verdad que usted tan pronto llegó al cargo iba a intervenir a Sura? No. En ningún momento. Todas las intervenciones que se han tomado por parte de la superintendencia tienen un procedimiento específico, tienen un acompañamiento de una mesa técnica, tienen un asesoramiento para las decisiones que se tienen que tomar, tienen un procedimiento elegible y cada una de las intervenciones que se hace no se hace como objetivo, sino el objetivo de las intervenciones es proteger el derecho fundamental a la salud de las personas. En esa medida se han tomado las decisiones que se han tomado por parte de la superintendencia y las nuevas que vengan tendrán, digamos, ese mismo rasero. ¿Cuántos afiliados tiene Sura? 5.400.000 alrededor. ¿Y qué va a pasar con esos afiliados? Bueno, lo primero es que tiene que surtirse un proceso. Este proceso requiere que haya una verificación de la completitud de los requisitos legales para que la EPS se pueda entrar en ese estudio de ese retiro voluntario. Pero ellos dijeron desmonte progresivo. Es la primera vez que se usa esta figura al interior del sistema de salud colombiano. ¿Y qué significa eso? Ese desmonte progresivo significa que la EPS tiene que presentar todo un plan acorde con el tiempo, con lo financiero, que garantice el traslado presupuestal y el traslado de los pacientes al interior del sistema, que sea cumplido en el tiempo y que además genere los pagos de cualquier acreencia que tenga la EPS al interior del sistema, para que una vez concluido todo el proceso de traslado de los pacientes, de garantía de la prestación de servicios de salud, de continuidad en la atención en salud de cada uno de sus pacientes y de pago de sus acreencias, pueda entrar a la fase final, que es la liquidación finalmente de ese programa de aseguramiento en salud. Entonces ellos presentan la solicitud junto con unos documentos que soportan esta solicitud. La superintendencia tiene la responsabilidad de verificar primero que estén completos los requisitos y a partir de la verificación de la completitud de los requisitos entra en una fase de estudio y de análisis de este retiro o este desmonte progresivo. Son 30 días hábiles para que la superintendencia estudie los documentos y la solicitud y el plan que presenta la EPS Sura, 20 días posteriores hábiles para que las recomendaciones que surjan de ese proceso de análisis sean entregadas a la EPS Sura y ella analice las posibilidades de mejora, de implementación,
validación, de aceptación de las solicitudes o requerimientos que haga la superintendencia para aceptar este plan de retiro, y posteriormente 15 días para que la superintendencia verifique que esas recomendaciones que se le dieron a la EPS Sura para ese desmonte progresivo hayan sido implementadas y efectivamente se cumplan con las características en el tiempo, en la garantía de prestación de servicios de salud y en el pago de acreencias para poder dar inicio a ese plan. Es decir, 65 días hábiles, más de 3 meses, se puede demorar el proceso de análisis de estudio, y una vez concluya se determinará si se acepta o si se niega ese plan de retiro voluntario. Es decir, en el tercer trimestre de este año ya usted tendrá una decisión sobre si se acepta o no se acepta ese desmonte progresivo. Claro, hay unos tiempos por ley estipulados que obviamente en el marco normativo vigente la superintendencia debe respetar y tendrá que cumplir con ellos. ¿Qué pasa si le dice la superintendencia que usted encabeza, Sura, no aceptamos el desmonte progresivo? Si fruto de ese análisis no se da el desmonte, la EPS, como cualquier otra aseguradora del sistema de salud, tiene la responsabilidad y la obligación de continuar brindando la prestación de servicios de salud, así como lo tiene que hacer hasta tanto se dé el traslado efectivo de todos sus afiliados en caso de que se llegue a aceptar. Es decir, es muy diferente, y voy a hacer una comparación un poco banal, pero si uno tiene una tienda en un barrio y la cierra, pues es una decisión propia porque son sus propios recursos que está ejecutando, y las personas del barrio verán si buscan otra tienda en el cual tener su suministro de abarrotes o lo que busquen en esa tienda. En este caso, la EPS lo que administra son recursos públicos de la salud de los colombianos, y lo que presta son servicios que en Colombia es un derecho desde el año 2015 la salud. Luego, no es unilateral la decisión de poderse retirar de un sistema donde los recursos que está recibiendo, los sigue recibiendo, son de carácter público, tienen una destinación específica y además van hacia la protección de un derecho. Por eso el papel de la superintendencia en verificar que durante todo el proceso lo que tiene que primar es la garantía del derecho y la continuidad en la atención en salud para todas las personas afiliadas a la EPS. ¿Y cómo van a garantizar ustedes eso con los pacientes de Sura, con los pacientes de Compensar, con los pacientes de Sanitas, con los pacientes de la nueva EPS, cuando, por ejemplo, y déjeme, le pongo este tema, en el FOMAC, en esa transición, no se ha visto que una cosa es lo que dice el gobierno y otra cosa es la práctica de cuando va un profesor a que lo atiendan, para que no haya traumatismos y pase algo similar de lo que pasa con los maestros en el Plan General de Salud. Es muy diferente lo ocurrido o lo planeado con el sistema FOMAC, donde hay una administradora intermediaria que es la fiduprevisora, que ha tenido unos errores al no cumplir las órdenes que le ha dado el Consejo Directivo del FOMAC para garantizar la contratación que preste servicios de salud a cada uno de sus afiliados, a lo que ocurre al interior del sistema de salud, y varias precisiones que te quiero hacer, Gerardo. Sí, señor. Lo primero es que Sanitas sigue funcionando, Nueva EPS sigue funcionando, no hay en estos momentos ninguna orden de liquidación, los pacientes no se tienen que trasladar al interior del sistema. En el caso de Sura aún no se ha autorizado ningún retiro. Es decir, el solo anuncio no hace que se deje de atender. No, al contrario. Y la obligación de la superintendencia es vigilar que ningún tipo de este anuncio genere ningún tropiezo al interior de la prestación de servicios de salud para ningún paciente. De hecho, Sura, que sí presenta un retiro o presenta un desmonte progresivo, en su comunicado es claro al decir: a ningún paciente se le puede vulnerar la atención en salud y a ningún paciente se le va a dejar de prestar servicios en salud mientras se autoriza o se niega o mientras el proceso de desmonte. Entonces eso también tiene que quedar muy claro para la población, y que la superintendencia va a continuar con todos sus canales vigentes, tanto telefónicos como vía web, vía correo o en las más de 60 oficinas que tenemos en todo el país, para que cualquier tipo de reclamación que surja en este proceso, la superintendencia tenga conocimiento y dé las órdenes respectivas para garantizar el cumplimiento. ¿Qué diferencia hay, señor superintendente Luis Carlos Leal, entre la solicitud de desmonte progresivo que hizo Sura y la solicitud de Compensar ya de hace unos meses? El proceso de liquidación no genera siempre el respaldo económico para garantizar la continuidad en la atención de prestación de servicios en salud. Luego es un proceso que primero no es planeado directamente por la EPS, sino que tiene una injerencia importante por parte de la Superintendencia Nacional de Salud a la hora de definir cuál va a ser ese traslado de los pacientes al interior del sistema. ¿Cuál debe ser esa obligación de la EPS de generar ese pago de acreencias? Prácticamente la superintendencia es quien genera ese plan de intervención o ese plan de liquidación para que se pueda dar el proceso de culminación de los servicios al interior de la EPS que solicite. En este caso es la misma EPS la que propone un plan, la que se pone a disposición, digamos, de tener todo el andamiaje necesario y la que asume la responsabilidad de garantizar que durante todo el proceso se cumpla. Señor superintendente,
Anoche en Pregunta Yamil, la señora Ana María Vesga, representante de la CPS, manifestó que el anuncio de la reforma a la salud presionó los servicios porque muchos pacientes han ido a solicitar precisamente que los atiendan por la incertidumbre que genera. Y además también habló de que de cada 100 pesos que recibe la EPS en promedio, están gastando 112 pesos. Y ahí viene el reclamo de la unidad de pago por capitación, que por favor explíqueme primero qué es esa unidad de pago por capitación y proceda a responder la pregunta. Bueno, todas las personas que contribuyen al sistema de seguridad social, las personas que trabajan, que tienen cualquier tipo de ingreso, tienen la obligación de contribuir un porcentaje sobre sus salarios, sobre sus honorarios o sobre sus ingresos por contratos independientes de prestación de servicios al sistema de salud, que también incluye pensiones, que también incluye ARL. Además, a esta bolsa común, porque todo eso va a una bolsa común del Estado, ¿sí? Por eso son recursos públicos, esos parafiscales, además se nutren de otros ingresos como son impuestos al consumo de licor, de tabaco y de juegos de azar, ¿cierto? Sí, toda esta bolsa común de los colombianos, que alrededor de 95 billones se estima sea el recaudo que se dé por este monto durante este año, llegan a esa bolsa común y hay un cálculo de acuerdo con diferentes etapas de la vida que hace que se genere esa UPC, que es la unidad de pago por capitación. Es decir, por cada afiliado. Por cada afiliado, pero dependiendo de muchas cosas, de su edad, del género, de dónde esté la EPS, de la carga de enfermedad que pueda tener, porque es que es muy diferente en el modelo que tenemos de aseguramiento generar o predecir la demanda que va a tener una persona del sistema de salud cuando es una persona, digamos, un hombre joven entre los 19 y los 35 años, a un hombre por encima de los 65 años donde el riesgo de enfermedad cardiovascular y otro tipo de enfermedades como la diabetes pues es más elevado y tiene un costo más alto para el sistema de salud. Por eso se genera un cálculo matemático y se dice, esta es la unidad de pago por capitación por afiliado, la EPS genera un reporte a esa bolsa común y dice yo tengo tantos pacientes de tantos perfiles, por lo tanto mi cálculo de la UPC total es este que me tiene que hacer el Estado y la ADRES genera ese pago a cada EPS por el número total de sus afiliados mensual. Sí, señor. Porque es mensual, así como nosotros aportamos. Es decir, a Sura, por ejemplo, le pagan por unidad de pago por capitación por 5.400.000 afiliados. Atienda o no atienda los 5 millones al mes, se le paga ese valor mensual para la cobertura de esos pacientes que se encuentran afiliados. Y decía la doctora Ana María que eso sí lo pagan puntual. Y se está pagando puntual, al igual que el adelanto que se hizo y el avance que se hizo en los presupuestos máximos que este gobierno asumió y que ya se puso al día con los presupuestos máximos del año pasado. Frente a las inquietudes que le expresé que ella le manifestó anoche a Yamid Amada en Pregunta a Yamid en relación con lo que gastan y lo que reciben. Bueno, entonces, ahí hay que preguntarle también a la doctora Ana María Vesga qué tan sinceras están siendo las EPS en estos momentos con cómo están administrando esos recursos. Porque ellos hablan de la suficiencia de la UPC, pero nadie les pregunta de si es eficiente la administración de los recursos de la UPC para generar realmente un beneficio de los pacientes al interior del sistema de salud, o si están siendo buenos administradores, o para dónde se están yendo esos recursos en el sistema de salud. Porque para nadie es un tema oculto que mientras las EPS reportan pérdidas y reportan unos estados financieros terribles, muchos de los prestadores que hacen parte de estas mismas EPS tienen unos ingresos, unos superávits y unas ganancias financieras muy importantes para lo que es un sistema de salud basado en el derecho y no en el negocio. Sí, sí. Entonces, hallazgos importantes que ha tenido la Superintendencia Nacional de Salud, por lo menos con las últimas intervenciones, que necesitan estar puestos encima de la mesa para que las personas puedan aclarar cuál es el verdadero panorama. Por ejemplo, nueva EPS intervenida por parte de la Superintendencia Nacional de Salud. Desde el 2019 e inclusive antes se han venido ocultando facturas de prestación de servicios al interior del sistema de salud que hicieron que la Superintendencia y el país conocieran una deuda de la nueva EPS a todos sus prestadores de 500.000 millones de pesos. Y de acuerdo con los hallazgos, con la verdad de lo revelado, cuando se sacan esas facturas del armario y se ponen sobre la mesa y empezamos a mirar cuál es la deuda real y cuál era ese problema financiero que se venía empleando desde hace mucho tiempo, encontramos que son 5.5 billones de pesos. Que fue lo que habló el presidente de la República. Exactamente, 5 billones aparecieron de la nada en facturas que no fueron radicados de manera oportuna, que no han tenido un proceso de legalización y que requieren una claridad, porque claramente esto pone en un riesgo a quienes prestan el servicio directamente, a los hospitales, a las clínicas, a los centros de atención y de diagnóstico,
todo este tipo de entidades que son los que realmente tienen la posibilidad de generar el contacto y de la prestación de servicios de salud se ven afectadas cuando el flujo de recursos no llega a donde debe llegar. Señor superintendente, a propósito de la nueva EPS, de esa junta directiva hacía parte Enrique Vargas Lleras, hermano del exvicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, a quien el presidente de la República le dijo ayer en un trino que la familia Vargas Lleras debería responder por las pérdidas y por no haber hecho unos pagos en el sistema de salud. ¿Por qué el gobierno acusa a la familia Vargas Lleras de ser corresponsable o responsable de la crisis de la salud? Creo que hay que ahondar profundamente en la responsabilidad de cada uno al interior del sistema de salud. Y cuando efectivamente uno hace partes de gobiernos que permiten o que favorecen normativamente la acumulación de recursos, pero además hace parte de juntas directivas donde negligentemente en la nueva EPS ni siquiera el revisor fiscal aprobó los informes financieros de esta EPS para que no conociera la Junta de Accionistas el estado real financiero de cada una de las entidades, pues obviamente hay un llamado de atención. Si el revisor fiscal de una junta directiva, como es uno de los hallazgos también del agente interventor de nueva EPS, no firma, no respalda, no da fe de que los estados financieros presentados a la Junta de Accionistas de la nueva EPS, pues hay una responsabilidad importante por parte de la Junta Directiva, Gerardo. Yo creo que ahí hay que ponerle nombre a las cosas y no seguir ocultando la información de lo que ha venido ocurriendo en nuestro país. Pero deja entrever el presidente, aunque no lo dice así, que están es como inmersos en actos de corrupción, o eso no nada tiene que ver. Una cosa es negligencia y otra cosa es corrupción, ¿o cómo es eso? Yo creo que no soy yo el encargado de dar un juicio de valor frente a lo que... No de interpretar al presidente, sino de dar un juicio de valor frente a si es un actuar negligente o frente a si es un actuar corrupto. ¿Cuál es la definición de corrupción? Si hay un beneficio de un privilegiado económico, eso yo no lo sé. Eso lo desconozco en estos momentos, excede las funciones de la Superintendencia Nacional de Salud. Lo que sí hemos pedido es que claramente las cifras hoy se sinceren con el país y que hoy las EPS también tengan la responsabilidad no solo de exigir y de exigir y de exigir más recursos, sino también de contarle al país cómo los han usado. Y ahí voy a ponerte el segundo ejemplo de otra EPS intervenida, la EPS Sanitas, sí, señor, que reportó durante los 2 últimos años pérdidas de 400.000 millones de pesos al final del ejercicio. Pero el agente interventor entra y encuentra que incrementaron 210.000 millones de pesos cada año los gastos financieros administrativos sin justificación razonable para poder hacerlo. ¿Eso qué significa? ¿Que dejan de atender pacientes y reportan pérdidas, no, pero gastan en otro? Esto es de la parte administrativa, el porcentaje que le corresponde a la administración en salud. Entonces, yo digo, mi empresa está fallando, tengo un porcentaje que yo puedo manejar en garantizar la operatividad de la empresa, y cuando veo que hay pérdidas, entonces lo que hago es aumentar el gasto en papelería o aumentar los honorarios de los asesores que tengo o aumentar el número de asesores y no ser realmente efectivo para garantizar la administración del sistema. Y un segundo elemento que es importante. EPS Sanitas tiene una contratación o tenía una contratación del 75% de todos sus contratos bajo una modalidad que se llama el evento. El evento es la modalidad más costosa de contrato al interior del sistema de salud porque pone a los prestadores a poner sus propias tarifas, además que los prestadores en su gran mayoría pues eran prestadores propios, es decir, se generaba un acúmulo de capital, un beneficio económico para esos prestadores que tenían la potestad de poner unas tarifas y que además estimula, o bueno, no estimula, para ponerlo en el lado benéfico de la historia, no estimula que se comparta el riesgo en salud de las personas, es decir, que el prestador, que quien cobija, a quien se acerca a las personas para garantizar su bienestar, se preocupe porque las personas no estén enfermas, porque al contrario, se preocupan por el alto costo. Porque si a mí me van a pagar quimioterapias, radioterapias y me van a pagar unidad de cuidado intensivo, pues eso es mucho más rentable que pagar una citología cervicouterina y evitar todo ese proceso al interior del sistema de salud. Si el 75% de los contratos y de la plata que estaba pagando Sanitas estaba destinada a financiar básicamente la enfermedad y el alto costo, pues claramente ASEMI se tiene que sincerar y tiene que ser corresponsable en no pedir, sino más bien decir cómo es que hemos usado la plata y la UPS es suficiente o es eficiente, porque realmente nunca se ha preocupado por eso. Señor superintendente, usted hablaba en una respuesta anterior de que ocultan facturas y que, por ejemplo, la nueva EPS, el tema de la facturación, hay una diferencia de entre 500.000 millones que reportó con lo que ustedes descubrieron de 5 billones 500.000.
¿Cómo es eso de ocultar facturas? ¿Eso en qué consiste? ¿Cuál es el tema? El aspecto técnico es un poco complejo, digamos, de dirimir en un espacio tan corto, pero lo que se hacía era que al cierre final, al cierre financiero, se guardaban unas facturas que no se radicaban para el cierre financiero, se acumulaban al otro año y ya el otro año empezaba con un gasto menor. Quienes saben de contabilidad les llaman jineteo en materia financiera. Esto ha permitido que la deuda pasada, la deuda de años anteriores, hoy se acumule y que 9PS arranque prácticamente un año con una deuda de 5.5 billones que no se había legalizado porque se metía o se escondía detrás del presupuesto. Usted fue nombrado por el presidente Gustavo Petro, que ha sido muy duro y en sus discursos ha manifestado una vez más que la salud debe, que por eso pretendía la reforma, volver a ser un derecho en un negocio. Y han fustigado también a la CPS porque dicen, hacen clínicas, hacen centros gigantescos de atención, pero invierten menos, sobre todo en prevención. ¿Eso es así? ¿La salud se volvió un negocio que ustedes quieren acabar o cómo es eso? Pues la salud es un derecho por ley, es un derecho de papel, pero quienes han tenido la responsabilidad de garantizar ese derecho, pues no han cumplido con su responsabilidad de generar las acciones para que efectivamente se convierta en un derecho. Es decir, se está dejando población que aún está dando afiliada, no tiene hoy la cobertura o el acceso real para que se le garantice su atención en salud. Hoy hay población que jamás en la vida ha tenido contacto con un profesional del área de la salud, aun cuando tiene una afiliación y aun cuando viene aportando durante mucho tiempo al sistema de salud. Por eso las medidas de promoción y de prevención hoy son muy precarias y por eso lo que vemos es una población que llega a una detección y vemos diagnósticos muy tardíos. Veíamos con preocupación en el diagnóstico también que nos entregaba 9PS que en muchas oportunidades la falla renal, digamos, terminal, cuando ya una persona necesita una diálisis renal, se diagnosticaba en urgencias. Es decir, una persona que durante muchos años no tuvo ningún tipo de cuidado, ningún tipo de relacionamiento con un sistema de salud que detectara que la tensión estaba alta. Algo tan sencillo y tan económico como es una toma de tensión arterial, al sistema de salud no le ha preocupado tenerlo en el radar para garantizar y para proteger el derecho fundamental a la salud en el país. Por eso el presidente es tan vehemente y por eso quienes somos trabajadores de la salud y quienes nos preocupa que efectivamente las personas puedan tener una garantía del derecho, pues se pueda materializar. Señor superintendente, usted es médico cirujano y se debe a los pacientes. Al fin y al cabo, la labor que cumple es esa, inspección y vigilancia de control para garantizar la salud de los colombianos. Pero mucha gente lo critica pues, porque es un activista político también. ¿Cómo hace usted, que además hizo el juramento hipocrático de defensa de la vida, para que la política no lo permee y se vea afectado, y lo digo, para bien o para mal, independientemente del espectro del que estuviese usted? Pues yo no veo que eso es una afectación mala en la labor que cumple la superintendencia, porque ninguna de las actividades que se han tomado, ninguna de las decisiones que se ha hecho, se ha alejado del rigor técnico o se ha hecho por fuera de la norma. Luego, se está cumpliendo con el deber y con la misión. Ahora lo segundo es la intención y el objetivo y no se aparta para nada de mi juramento hipocrático. Yo creo que una de las profesiones más políticas y a la hora de la verdad de aplicar la política es la medicina o las que tienen que ver con el área de la salud, porque tienen que entender cómo es el estilo de vida de cada una de las personas y tiene que intentar conciliar para lograr una transformación real en beneficio de quién, de la persona, de su entorno y de su familia. Entonces yo creo que es una actividad constantemente política, no la veo como una negativa, sino al contrario, como un impulso diario para garantizar que efectivamente la misionalidad de la superintendencia se cumpla. Y otra crítica que hacen las personas que respaldan la actividad del gobierno es que aquí unas EPS se declaran en quiebra o una EPS anuncia que van a cerrar, pero el gobierno Duque cerró 13 EPS, pero las que cerró el gobierno Duque o las que se cerraron en el gobierno de Juan Manuel Santos, para decir la verdad, usted conoce muy bien el sistema, no eran EPS de 3, 4, 5, 6 millones de afiliados. Claro. En todo sentido, igual las EPS disponibles en estos momentos tienen la cobertura total o casi total, o la afiliación, para no hablar de cobertura, porque la cobertura realmente no lo logran del total de las personas que se encuentran en el territorio nacional. Esta capacidad administrativa y financiera está sustentada en que los recursos están distribuidos es por persona, ¿sí? Y que llegan mensualmente. Es decir, ¿habría capacidad de generar alguna transformación o alguna migración de algunas personas al interior del modelo del sistema de salud? Claro que sí. Ahora, lo que hay que decir también es que en la medida en que se lograron unos detrimentos patrimoniales tan importantes con menos cuantía
de afiliados, hoy qué puede estar pasando detrás de estos modelos que tienen una cuantía mucho mayor. Cuando hablábamos de Saludcop, hablábamos de un detrimento patrimonial de 1.5 billones de pesos, que hoy todavía se encuentra en proceso. Hoy estamos hablando de una nueva EPS que tiene un pasivo no reconocido de 5 billones de pesos y quién sabe qué más podamos encontrar detrás. Luego es importante aclarar la verdad, porque muchas oportunidades, y vuelvo e insisto, se ha dicho la plata no es suficiente. Yo creo que lo que no hemos sido son eficientes en el manejo y no estamos permitiendo que los recursos lleguen a donde deben llegar. Última pregunta, que se nos acaba el tiempo, señor superintendente, por favor, muy corta la respuesta. ¿Cuántas EPS hay hoy en Colombia? 29. ¿Cuántas en estado crítico? En estado crítico las que hemos intervenido, y por eso hay un plan que tiene que poner cada uno de los interventores por encima de la mesa para poder acompañar. Tenemos unas en medida de inspección y de vigilancia, es decir, son 7 intervenidas, 2 que tienen unas medidas especiales y el resto las tenemos obviamente sobre la mesa, sobre el radar, porque nuestra labor es continua de inspección y vigilancia. ¿Y qué le responde a usted, pregunta final, a quienes dicen que esta es la crisis explícita de la que habló hoy el chuchuchú del presidente? Pues el chuchuchú es que se va cayendo una EPS y se va cayendo la otra. Lo que habíamos, digamos, solicitado en distintas oportunidades quienes defendemos el derecho fundamental a la salud es que las transformaciones necesarias para que el sistema se aboque y se concentre en lo que es un derecho se tienen que dar. Y obviamente cuando se toman medidas que impiden que solo los negocios prosperen, pues muchos más querrán retirarse antes de que sus patrimonios se vean afectados. El señor superintendente de salud, Luis Carlos Leal, muchas gracias por estar en entrevista a CMI. Gerardo, a ti mil gracias y un saludo muy especial para todas y para todos. Y a ustedes, televidentes, los invitamos a que continúen en la sintonía de Noticentro 1 CMI con las noticias de Colombia y el mundo. Buenas noches.